¿Qué tal? Ya estamos de regreso. La verdad es que nos da mucho gusto tenerlos como invitados. Jaime y Hernando, es un placer tenerlos con nosotros. Y bueno, este tema la verdad es que tiene mucho de qué hablar, es un tema bastante extenso, pero nos gustaría que por favor nos dieran una pequeña introducción de cómo es que funciona la digitalización en la banca. Bueno, buenos días a todos. Podríamos empezar por una definición. Definiciones hay, os podéis imaginar, infinitas, ¿no? De lo que es la transformación digital, ¿no? Claro. En la banca, pero yo diría que, y creo que aquí hay una palabra clave, ¿no? Yo os diría que la digitalización de la banca es la transformación de los servicios financieros tradicionales hacia plataformas y tecnologías digitales para brindar una experiencia al cliente que sea más rápida, más segura, más conveniente y más personalizada, ¿no? Y aquí, como os decía, creo que la palabra clave es experiencia de cliente, porque si la experiencia de cliente no es mejor, la gente no se va al canal digital, ¿no? Entonces, si queréis, haciendo un poco de marcha atrás y viendo un poco cuál ha sido la evolución de esta transformación digital, si nos vamos 25 años atrás, cuando Hernando y yo éramos pequeños, eh, ya podíamos operar, ¿no? en banca web, ¿no? En lo que se llamaba un poco banca electrónica en aquel momento, pero con una funcionalidad muy limitada. No, se podían hacer algunas operaciones, alguna consulta, pero poco más. Y esa experiencia de cliente ha ido evolucionando. Creo que hay un punto de inflexión cuando en 2007, cuando surge el primer iPhone, que cambia un poco el juego Sí, no solo de los servicios financieros, sino en general de nuestras un vidas, ¿no? parteaguas tecnológico totalmente, claro. Sí, Entonces, exacto, como, ajá, sí, 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 adelante. digo, ¿no? Entonces, la aparición de los smartphones cambia el juego y al final exige a cualquier prestador de servicios o vendedor de productos estar también en el canal móvil. Y yo os diría que sí, el siguiente punto de inflexión ha sido un poco mucho más recientemente, si quieres, todo lo que tiene que ver con la aparición de la inteligencia artificial, que tiene mucho que ver en la personalización de esos servicios y de esa venta de productos, eh, de la cual no hemos visto todavía su potencial absoluto. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Y sí, sí, cuando hablaba Jaime, 25 años, íbamos ya en la mitad de nuestra carrera. Yo me remonto un poco más atrás cuando ninguno de ustedes había nacido, porque el otro día me preguntaban que si la banca realmente ha evolucionado, que alguien decía que no, me parece que tampoco es que la banca haya evolucionado tanto. Le decía, hombre, depende de dónde la mires. Cuando yo empecé a trabajar en banca, los depósitos de ahorros los ponían a mano y el cajero tenía que ponerte un sello después de hacer una hora de fila. Los últimos 3 días del mes, las sucursales bancarias teníamos que cerrar para poder hacer todos los ajustes y todos los cuadres contables en una máquina registradora. Entonces, de eso a hoy el Apple Pay y tener tu tarjeta digital en el mismo sitio donde tienes la música, donde tienes los datos, yo creo que ha evolucionado y vamos apenas en una porción de este tema, ¿no? Entonces, creo que definitivamente esto de la digitalización va en mejorar la vida del cliente. Creo que es centrarse, y creo que ahí es donde lo hemos visto, el gran caso de éxito de un Netflix, el gran caso de éxito de un Uber, y fue centrarse en las necesidades del usuario y cómo poder traer algo que mejorara esa vida. Y creo que ese es el gran reto que tienen los bancos hoy en día y que nosotros como aliados estratégicos de los principales bancos a nivel global lo estamos viendo día a día. Entonces, creo que ha habido olas, digamos, de cuando se empezaron a dar los core bancarios, el CRM, lo decía muy bien Jaime, la banca en línea, la banca por SMS, el iPhone, el Big Data, todo el tema de la nube. Entonces creo que son momentos interesantes y hoy estamos viviendo un momento muy interesante con estas tecnologías disruptivas, Big Data, analítica, inteligencia artificial, el chat GPT, o sea, la inteligencia artificial generativa. Entonces, creo que es un momento interesante.
apasionante, y para los que tuvimos la experiencia de tener un pie en el mundo análogo y ahora uno en el digital, creo que el reto es enorme. Ok, me queda claro que la transición ya lleva bastante tiempo y es algo que a lo mejor como usuarios no nos damos cuenta. Digo, 25 años desde que comenzó esto, la verdad es que no tiene poco tiempo y últimamente dejan claro que lo más importante es la interfase para cómo acercarse al usuario, para que esto sea mucho más sencillo de usar y de acceder como usuario final. Y digo, bueno, Hernando, entiendo que en tu época esto se esculpía con piedra y... Tal cual. Por eso la bancarrota era cuando le quebraban la banca a los Medicis en Florencia, que tenían una banca donde prestaban dinero, y la bancarrota era cuando ya les quebraban literalmente la banca de cemento. Esa no me alcanzó a tocar, pero sí un poquito las bases. Literalmente. Yo no lo sabía, es una excelente anécdota. Y aclarar, eso no me llegó a tocar, dice, y sí es cierto. No lo Esa no sé. me alcanzó a tocar, Ahorita. pero sí me la contaron muy de cerca. Sí, justo, así como lo menciona Hernando, creo que estamos en un momento y en un tiempo de la historia como que de cambio, pero sobre todo de ajuste de necesidades humanas. No sé si a ti te pasa o a ustedes les pasa que queremos todo ya ahorita de inmediato. Por ejemplo, yo cuando entro a mi banca móvil y veo que me acaban de depositar, me da una sensación como hasta de placer. Y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Quizá no lo sacamos, quizá ni siquiera lo vamos a ocupar ahorita, pero la sensación de tenerlo ahí, a mí me relaja, porque sé que en algún momento lo voy a poder sacar. Y era como estos privilegios a los que no teníamos acceso cuando los bancos estaban pues ahí, no nada más en las localidades, y ahorita que lo tenemos ya en nuestras plataformas, me genera una tranquilidad también. Fue esto de lo que hablábamos, un ajuste de necesidades humanas. Hay que ir avanzando a la misma rapidez que está avanzando la humanidad, y las inteligencias artificiales, tanto la tecnología, tienen que adecuar. Si no se adecúan, se van a caer del barco. Bueno, aquí también creo que interviene demasiado el tema de la nube. O sea, al final del día sí tenemos toda esta interfaz que nos ayuda como usuarios a conectarnos, a estar, pero ¿cómo se logra este proceso de poder migrar todo hacia la nube y que la digitalización se complemente con ello? Ahí en el tema de cloud, yo os diría que la banca ha sido un sector que ha tardado más que otros en entrar en los modelos de nube, ¿no? Porque os podéis imaginar, por lo que estabais comentando precisamente, que había muchas reticencias en cuanto a ahora me voy a llevar todo mi negocio a un sitio que está, no se sabe dónde, no sé dónde están mis datos, no sé cómo están securizados. Obviamente había mucha complejidad en cuanto a cómo hacer esa transición, además de una regulación muy estricta en este mundo de la banca, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos factores han demorado mucho la entrada de los servicios financieros en cloud, pero estamos ya en ello, ¿no? Yo creo que os diría que el otro día leía un estudio, entre el 70 y el 90% de los bancos tiene estrategias de cloud ya lanzadas para los próximos 5 años. Con lo cual, estamos ya, a pesar de que estamos en early stage, ya hemos dado pistoletazo de salida, y ya, dependiendo de las entidades, unas están más avanzadas, otras menos. Normalmente con un modelo, si queréis, escalonado, no va a ser ningún Big Bang. Se va a empezar poco a poco, pero obviamente lo que se busca son eficiencias, seguridad, escalabilidad, un mejor y más rápido time to market a la hora de sacar productos y servicios, ¿no? Antes lo decías tú, pues al final lo que se busca es la inmediatez, ¿no? Entonces, si mi competidor saca un determinado producto o servicio, yo tengo que sacarlo no al día siguiente, a las pocas horas, ¿no? Y mejorado. Entonces, el cloud favorece todo esto, ¿no? Yo creo, Adelante, que Alonso. Jaime pones un tema importantísimo, y es el momento de la banca, ¿no? Yo creo que hoy en día ya no se habla de transformación digital, sino aceleración digital.
esto de la transformación digital venía por barrios, es decir, venía por sectores, primero los medios de comunicación, luego la industria de la música, y como que uno decía, esto de pronto hay sectores como el sector del petróleo al que nunca lo tocará, o el sector del automóvil que de pronto no lo tocará nunca, la banca siempre había la duda de si pues todos esos grandes bancos que tenían las sucursales bancarias, la cercanía con el cliente, y definitivamente hoy el mismo Gartner nos dice que el sector que más invierte en TI es banca. Es decir, el 7% de los ingresos anuales de banca se están invirtiendo en tecnología, en temas de alta criticidad. Entonces antes los bancos de Muchísimo pronto dinero. pensaban, decía, hombre, cambiar el core bancario no es tan importante, o cambiar un CRM, o esto de la banca online simplemente es para pedir saldos. Hoy en día, con todo lo que está pasando, con la amenaza de las fintech, con la amenaza de que un Apple se vuelva banco, con los clientes pidiendo cada vez un servicio. El otro día también había una encuesta. Yo creo que hoy en día los menores de 30 años, menos del 5% ha pisado una sucursal bancaria, y creo que menos del 2% tiene la intención de ir a una sucursal bancaria. Entonces, momento absolutamente interesante y apasionante. Y la banca digamos, creo que la banca es una de las actividades más reglamentadas a nivel mundial, y por eso todos esos temas de nube, de que la información no estuviera en el país, de que de pronto no se pudiera acceder, los mismos gobiernos ya están dando unos brincos enormes hasta llegar ya a reglamentar lo que es el open banking, y reconocer que los datos no son de los bancos sino de los usuarios. Entonces nada, apasionante el momento y el reto y lo que estamos empezando, creo que empezando a ver, porque es una nueva era, ¿no? Es una nueva era donde ya los temas de conectividad, el mismo tema de la pandemia nos demostró que faltaba muchísimo, y que no hay nada más importante que pues, la banca, los alimentos, la salud, lo que vivimos en pandemia, el poder hacer los pagos de manera inmediata, lo que decías tú, poder confirmar que te llegó el saldo, que la plata está ahí. Entonces, nada, interesantísimo. Yo creo que nos hemos dado cuenta que esto de la aceleración digital no es una moda, es un cambio de ADN de la industria bancaria y de todas las industrias, ¿no? Entiendo que esto va muy apegado al final del día al usuario final, porque digo, son procesos que hemos vivido, afortunadamente o desafortunadamente me ha tocado vivir como las dos caras de la moneda, donde sí me tocaba de chico ir con mis papás, con mis abuelos, que oye, vamos al banco, vamos a hacer algún trámite, era como todo un rito. Y al final del día las personas tenían como esta seguridad de saber dónde estaba su dinero, quién lo tenía, cómo los trataban y poder manejar su recurso. Creo que me encantó el ejemplo que pusiste, Hernando, de la bancarrota, creo que es algo increíble. Digo, yo no lo sabía, pero al final del día las personas podían ver, aquí está escrito, ¿no? Y hoy en día cambia este modelo y tienen que como conectar con ambos mundos, tanto con las nuevas personas que están en la digitalización como las personas que necesitan todavía esa seguridad, ¿no? Lo que era la banca en la época de mi padre, que no se le hubiera ocurrido nunca llamar al banco a pedir el saldo o al tema, a la banca de mis hijas, donde ninguna ha pisado un banco y llevan más de 8 años trabajando y no saben ni dónde queda la sucursal, ¿no? Entonces yo creo que es parte de ese cambio cultural que se está dando, y donde al final, en este momento, estamos viendo que el mundo va a ser híbrido. Es decir, definitivamente hay gente que necesita la sucursal bancaria, la cercanía con el gerente, que el banco conozca su negocio, que el banquero vaya y visite la empresa, que entienda Claro. dónde gana, a la banca que tiene que asegurarse que ese mismo banco tradicional que le va a seguir dando los servicios de confianza y de cercanía en las sucursales o en la dirección general, también se lo va a dar, se lo va a estar dando a través de cualquier método que se nos ocurra, por Instagram, por TikTok, por WhatsApp, por todo lo que se nos ocurra que vaya viniendo, ¿no? Sí, y creo que retomando el tema, creo que sí es ese punto medio en el que nos encontramos. Tienen estos dos sectores donde están las personas que todavía necesitan saber dónde está su dinero, qué está pasando con él, etcétera. Y todos los nuevos jóvenes que dicen, yo ya no me quiero parar en un banco, solamente quiero hacerlo todo a través de un celular. Y creo que esta transición generacional pone en un dilema al banco de en qué momento debo de hacer dicha transición, ¿no? O sea, cuándo es correcto o cómo debo de hacerla. Es un reto porque, como bien dices, la banca al fin y al cabo tiene también una función social, ¿no? O sea, la banca está embebida en todos y cada uno de nuestros momentos a lo largo de nuestra vida. O sea, no dentro de nuestro día a día, sino, bueno, pues cuando comienzas a trabajar, pues, bueno, pues te hace ilusión tener ahí, ¿no? el primer ingreso de tu nómina, luego pides una hipoteca para comprarte una casa,
luego pides un crédito para la universidad de tus hijos, luego, no sé, o sea, son momentos vitales distintos y cumplen una función social que no podemos obviar, ¿no? Pero a la vez tiene que responder a los nuevos hábitos de las nuevas generaciones. Entonces, hay que saber balancear y hay un gran debate en Europa sobre la gente mayor y la atención que se le debe dar por parte de las entidades financieras porque en cierta medida se piensa que hay una obligación de atender a estas personas también y de no olvidar, ¿no? Vivimos en un mundo donde va todo a una velocidad increíble, pero bueno, hay gente también que necesita otras cosas, ¿no? Y ambos mundos tienen que convivir. Yo creo que Sí, yo ese tema de la convivencia, Jaime, lo pones y creo que ahí es por donde va un poco el quid de todo esto. Es decir, no hay fórmulas mágicas, no es como antes que montabas un core bancario, montabas un CRM y se supone que ya ibas a conocer a todo el cliente. Ahorita entonces los bancos transformarse tampoco es suficiente. Es decir, el otro día conversaba con uno de los grandes bancos aquí en Colombia y si cerraran a hoy los requerimientos que tienen, les faltarían 5 años de desarrollo para apenas empezar a hacer el tema. Entonces también los bancos obviamente tienen que transformar lo que tienen y ahorita vamos a contar varias de esas experiencias, pero también los mismos bancos están empezando a crear los neobancos, la fintech, estar totalmente abiertos a ese ecosistema innovador. Yo creo que hace unos 10, 15 años cuando al presidente de un gran banco en España o en Colombia le decían que había una fintech que de pronto le estaba amenazando el negocio, creo que no le hubiera hecho caso absolutamente para nada que un banco con 200 o 250 sucursales y más de 120 años de existencia y 13 millones de clientes fuera a ser amenazado por una fintech. Hoy en día los bancos han visto que esto es una realidad y que hay que verlo de muchas formas, ¿no? Modernizar lo que ya tienes, crear tu propio neobanco, estar abierto al mercado y conocer las innovaciones a nivel mundial y a nivel local. Entonces, no hay una fórmula mágica de decir, hago esto y ya estoy, amanecí digitalizado. Creo que es un reto para todos y para nosotros como consultores es también un reto interesante, ¿no? Estar viendo esas mejores prácticas y estar innovando y probando cosas diferentes. Ajá, es este aspecto de tenerlo a la mano, pero esa satisfacción, esa inmediatez, es un poco a cambio de la vulnerabilidad, porque a muchos, incluyendo a todos los que nos ven, quizá nos dé miedo este aspecto de tienen mi información ahí. ¿Cómo es que antes hablábamos de esto, ¿no? Era el trato entre el banco y la persona y el banco resguardaba todos tus datos, obviamente todavía, pero también nosotros tenemos acceso al estar en nuestra banca móvil a esos movimientos, a que ya no tienes que hacer una cita en el banco, ir a ver cuánto tienes en tu cuenta, qué necesitas hacer ahí. O sea, todas esas dudas ya te las pueden aclarar en la banca móvil. Ya puedes hablar por teléfono, mandar un mensaje, te dan hasta, incluso te ahorran esos pasos. Ya vienen ahí, ¿qué quieres hacer? Bueno, paso 1, métete a tu app. Después entra tal, bla, 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 ajustes, etcétera. Eso es algo que a muchos nos facilita, pero a otros nos hace sentir más vulnerables, quizá. Aquí como especialistas ustedes también creo que hay un enfoque bien interesante. Ya nos platicaron un poco de lo complicado que fue para la banca emprender este tema de la digitalización. Al final del día ha sido un proceso que conlleva hasta un contexto social. Entonces, ¿cómo ahora esta herramienta nueva de la inteligencia artificial viene a meterse de nuevo, a darle un impulso a este proceso? Y nos gustaría saber su opinión de cómo lo ven o cómo funcionaría. Hernando, ¿tú qué piensas al respecto? Y sí, tema también totalmente apasionante y donde también es la ventaja de haber ya vivido tantos años. Tuve la gran fortuna de haber trabajado en el primer proyecto de inteligencia artificial a nivel mundial, incluso en América Latina, hace unos 7 años, cuando IBM lanzó todo lo que era Watson, que es como el abuelito de ChatGPT, y veíamos eso. Yo creo que al final Jaime ponía un ejemplo perfecto y es los casos de uso, ¿no? Es decir, esta potencia de cómputo existía hace mucho tiempo, se veía venir, es decir, desde cuando el Deep Blue, cuando le ganó en ajedrez a Kasparov, después cuando Sí. el famoso programa de Jeopardy, cuando ya era un tema mucho más complejo. Entonces sí se veía que había una gran capacidad de cómputo, un gran tema de velocidad, de nube, de costos más bajos, de Big Data, de conocer el tema,
pero faltaba era como lograr aterrizarlo, como bueno, ¿y esto para qué me sirve? Es decir, ¿esto cómo va a cambiar la vida del banco y de sus usuarios? Y hoy en día ya encontramos miles de casos de uso donde la inteligencia artificial, creo que volviendo un poco a lo que decía Jaime, parándonos en el centro de las necesidades de nuestro cliente o también en algunos casos de las necesidades de la corporación, en donde aplicar esta tecnología que definitivamente llegó para quedarse, ¿no? Ahí volvemos a lo mismo. Esto es como un tsunami, en alguna época en eso lo decíamos, esto es como el tsunami, que te puedes quedar parado, congelado, esperando que la ola te pase por encima, o empiezas a ver cómo haces para surfear y estar en la parte de arriba de la ola y aprovechar esto que esta nueva tecnología te está trayendo. Y en la banca es eso, ¿no? Hoy en día estamos detectando más de 100 posibles casos de uso, desde vinculación, desde la escucha activa del cliente, desde la asesoría, desde conocimiento de qué tienes que hacer para abrir una cuenta, bueno, casos y casos, o sea, al final todo se reduce a casos de uso que mejoren la vida del usuario y de la entidad. Creo que aquí hay una parte bien importante que a mí me gustaría entender y no sé si está en lo correcto, pero al final del día creo que sus dos perspectivas, en este aspecto, Hernando, tú estás en Latinoamérica, Jaime, tú estás en Europa y como bien me están diciendo, todas estas soluciones se implementan como un traje a la medida. O sea, no todos los bancos van a crecer o digitalizarse de la misma manera. Esto es como algo muy específico que tienen que llevar con cada uno. Pero me gustaría saber si la visión es diferente. Vaya, tú, Hernando, tú dices, sabes que en Latinoamérica tenemos que implementar esto. Jaime, a lo mejor tú dices, no, en Europa son diferentes las cosas que se tienen que hacer. Y la verdad es que creo que es algo que no sé si interfiera o cambie según la región. No, yo creo, vamos a ver, para mí ahora mismo la tecnología que más impacto va a tener en los próximos años, sin duda alguna, va a ser la inteligencia artificial, ¿no? Y en este sentido cada vez veo menos brecha entre distintas geografías, ¿no? Estamos en un mundo cada vez más globalizado y hablando con clientes en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos, todos están en el mismo tema. No veo como si pasaba hace unos años que al final las cosas empezaron en Estados Unidos, venían a Europa y luego acababan en Latinoamérica. Ahora yo creo que todo es mucho más simultáneo, ¿no? Y sin duda alguna, hace 6 meses nadie hablaba de inteligencia artificial generativa, ¿no? Nadie sabía lo que era ChatGPT. A pesar de que tiene ya cierto tiempo, ¿no? Pero nadie había oído hablar nunca, ni nadie, por supuesto, lo está aplicando, ¿no? Ahora estamos como en cualquier gran revolución, yo creo que estamos en un momento de ebullición tremendo, donde va a haber muchas dudas, donde va a haber también mucha resistencia al cambio, pero donde yo creo que todo lo que viene para mejorar nuestras vidas, ¿no? Al final, toda la aplicación de la inteligencia artificial, obviamente aplicada con transparencia y ética, viene para mejorar lo que ya tenemos. Y obviamente si yo, por irnos al mundo financiero, si yo tengo, y me imagino, una máquina que en cada momento me asesora con la mejor opción para responder a las necesidades que tengo en cada momento de mi vida y me hace la vida más fácil, pues ¿por qué no? ¿No? Entonces, yo creo que ahora mismo, evidentemente los bancos están metidos en 20.000 proyectos, ¿no? de todo tipo, pero yo creo que si hay algo destacable ahora y para los próximos años, va a ser cómo aplicamos la inteligencia artificial y cómo va a evolucionar la inteligencia artificial, ¿no? Y cómo va a ser capaz de utilizar todos los datos. O sea, yo creo que al final la banca, junto con las telcos, es quien más información tiene de sus clientes, ¿no? Al final, la banca tiene información de cómo compramos, cuándo compramos, en qué nos gastamos el dinero, qué nos gusta más, cuáles son nuestros hobbies, cuánto ganamos. Es decir, o sea, lo sabe todo de nosotros. Sí, nos conoce mejor que uno, ¿no? Seguramente, yo, por ejemplo, soy de los que no miro mucho mi cuenta, ¿no? Si tuviera alguien que en cada momento me levanta la mano, me levanta una alerta, me da un consejo,
seguramente financieramente mi vida sería mucho más óptima, ¿no? Entonces, yo creo que lo que viene para mejorar y no tenemos que tener miedo. Yo creo que hay que abrazarlo y obviamente, como cualquier cosa, pues se puede utilizar bien o mal, pero creo que bien utilizada nos va a dar mucha más calidad de vida, ¿no? Poníamos el ejemplo de la pólvora y la dinamita, ¿no? De cómo, es decir, de cuando se inventó la dinamita y la pólvora, pues es decir, no, ninguna construcción de las que existe hoy en día, o los puentes o los grandes temas, se hubieran podido construir sin esto, y obviamente pues cuando se han usado para el mal, pues han tenido también unos efectos nefastos. Creo que ahí es donde los que somos optimistas y creemos como decía Jaime, en el uso ético de las herramientas, las oportunidades son enormes, y creo que los bancos ahí juegan un rol muy importante. Es decir, creo que nadie, o sea, un banco con el que tú has trabajado en algunos casos 40 años, en otros 30, en otros 10, como que tienes la tranquilidad de que el banco no va a usar tu información para estarla vendiendo, sino para mejorar lo que decía Jaime, cómo verdaderamente ese valor de confianza que genera el banco me hace que yo le entregue información, pues ya la tiene, pero que yo no dude de que la información que tiene el banco la va a usar en mi beneficio y no simplemente para estarme vendiendo la información y que yo me sienta en ese tema víctima. Lo otro sigue teniendo mucha vigencia el piensa global y actúa local, pero cada vez menos. La globalización y la digitalización y la virtualización hacen que lo que se lanza hoy, un producto que se lance hoy en España, fácilmente se pueda venir y lanzar en América Latina en las semanas siguientes. Obviamente, como decimos siempre, con las tropicalizaciones, platanizaciones y cumplimientos regulatorios a que haya lugar, pero ya no es como decía Jaime antes, bueno, salió la inteligencia artificial, esperemos que de Estados Unidos pase a Europa en los siguientes 5 años y en los siguientes 10 venga a Latinoamérica, y que, como nos pasaba en ese momento, enseñarle a Watson a hablar español. Ya hoy en día el ChatGPT y la de Google y todas, y las de Apple y Facebook, todas ya están en todos los países, en todos los idiomas, en todas las actividades, y depende de nosotros ver cómo es una realidad, llegó para quedarse, va a cambiar todas las formas de hacer los negocios, está en nosotros cómo la aprovechamos desde el punto de vista industrial como negocio y desde el punto de vista de usuarios como clientes. Y dentro de todos esos beneficios también rompió muchas ideas y también creó una brecha generacional, ¿no? Hablábamos de que tú ibas con tu papá al banco, se hacía todo el viaje, te encantaba visitarlo, etcétera. Hay alguien que vamos al banco, llegamos y vemos que cada persona tiene en su escritorio una función definida, ¿no? Repito, esto ya lo tenemos en nuestra aplicación, ya no hay que ir directamente, ya no hay que marcar incluso, ¿no? Vienen los pasos ya en nuestra app. Entonces, al ser este rompimiento de esta ideología de que dices, bueno, es todo una experiencia, era toda una experiencia ir al banco, ahora lo tenemos a la mano y sobre todo se abrió un nuevo camino a las grandes, medianas y chicas empresas, porque es quizá muy dudoso que puedas tú dejar tu dinero en un banco, ¿no? Responsabilizarlo casi, pero también es muy cómodo. Entonces nos abren a confiar un poco más en estas empresas y sobre todo a indagar, a informarnos, porque quizá hablaba de esta brecha generacional, ¿no? Por ejemplo, mi mamá, mis abuelos dicen, no, mejor debajo del colchón. No, quita la mano, ahí tengo todo mi dinero, yo sé, yo lo controlo. No, luego te quitan porcentajes y no sé qué. Y no es una promoción al banco, pero sí nos genera un poco de desconfianza, ¿no? Dejar con alguien más nuestro dinero. Pero ahora lo tenemos aquí, lo tenemos a la mano. Y apertura que existan ahora estas transacciones y estas negociaciones entre chicas, medianas empresas y los bancos. Antes eran los empresarios los únicos que llegaban y decías, bueno, es gente de alto nivel, ¿no? Yo pues ahí debajo del colchón tendré mi dinero y resguardado y con mejor seguridad, ¿no? Pero ahora nos dan esa confianza y es bueno y es parte de perderle el miedo a la tecnología, informarnos más acerca de eso. Por eso hacemos esto, ¿no? Aprendemos todos aquí, al final de cuentas. Y esto ha llegado con la inteligencia artificial, ¿no? Adentrémonos un poco más a ese tema. Perdámosle el miedo, pero sobre todo comentémoslo.
Qué bueno, Y ahí viene un tema ético y de valores que decía Jaime muy interesante. Tuvimos la experiencia con el mayor accionista, uno de los principales grupos financieros en Colombia, cuando empezó a ver el tema de la inteligencia artificial, dijo, mire, le veo unas oportunidades enormes. La principal condición que les pongo es que yo no voy a eliminar un solo puesto de trabajo por la inteligencia artificial. Si lo que quiero es que esto le mejore la vida a mis empleados, les permita atender más clientes, les permita dedicarle más tiempo a su familia, dejen de hacer labores repetitivas que no generen valor. Y el criterio fundamental de ese gran proyecto que lo logramos hacer y llevar a cabo era no voy a eliminar un solo puesto de trabajo, como efectivamente no se eliminó. Permitió que atender más clientes, generar más transacciones, atenderlos más rápido, que los empleados liberaran tiempo para hacer labores menos repetitivas, es decir, como decíamos ahorita, ¿qué valor aporta un señor poniendo en una libreta de ahorros a mano un valor y un sello en el tema, pero en esa misma persona, cómo lo ayudas incluso a través de la misma inteligencia artificial y de la formación y de los cursos y del tema a seguir generando y aportando valor dentro de la organización, ¿no? Yo creo que eso ahí es ¡Wow! donde siempre ese valor ético de, volvemos al mismo tema de la dinamita y de la pólvora, la puedo usar para construir o la puedo usar para destruir. Los que creemos que se puede usar para construir, ahí tenemos un reto interesante todos de cómo la Sí. usamos en beneficio, ¿no? No, espérate, es que Hernando me acaba de abrir la mente. O sea, me estás diciendo que alguien puso esto que mencionas, lo dijiste así en tus palabras, valor ético. Exactamente es eso. O sea, nosotros nos creemos perdidos, tenga fe. No va a pasar. O bueno, sí va a pasar. Pero todo depende de cómo lo utilicemos. Ponías este ejemplo de la pólvora y la dinamita, ¿no? Exactamente. Fue nuestra creación, pero al final qué intereses vamos a anteponer, ¿no? Al final somos una sociedad, necesitamos unos de otros para que todo funcione. Al final todos trabajamos para todos, ¿no? Esto no lo estaremos haciendo si alguien no lo ve. Entonces, ese es nuestro punto. Tenemos que sí subirnos al barco, informarnos y demás, perderle un poquito el miedo, pero también saber que los que tienen el mando, los que están a la cabeza, pueden con nosotros compaginar, ayudarnos y obviamente entendernos que si uno truena, vamos a tronar todos. Eso es algo que inevitablemente va a pasar. ¿Cómo poder compartir esta visión amablemente? Y sobre todo con estos inversionistas, estos bancos, es un pequeño paréntesis, pero que para mí es necesario, porque te digo, me devolviste la fe. Yo soy de formación abogado profesionalmente y hace unos años cuando no nos imaginábamos que esto iba a cambiar tanto en el derecho, siempre ha existido la disyuntiva, que me encantan esos términos, que es el poder normativo de lo fáctico o el poder fáctico de lo normativo. Es decir, tú puedes coger cosas de cero y a partir de una norma crear unas costumbres en la sociedad, o lo que está pasando hoy en día, y es que la tecnología va a una velocidad tan impresionante que tú no alcanzas a pensar previamente para qué se va a usar. Creo que todo el mundo, es decir, las grandes corporaciones, los gobiernos, la Unión Europea, todo el mundo está pensando en esto, en decir, oiga, nos llegó la dinamita, volvemos a lo mismo, nos llegó la dinamita, y Alfred Nobel por eso creó el premio cuando se dio cuenta de lo que había creado en el tema. Entonces, creo que es un reto enorme. O sea, no te voy a decir que no va a haber unos puestos que van a cambiar, que va a haber unas profesiones, sobre todo lo que tenga que ver con actos repetitivos y mecánicos, pero por ejemplo, temas como medicina, donde sabemos que a nivel mundial hay un faltante de médicos enormes, temas como las nuevas carreras en programación, en tecnología. Entonces creo que esto nos lleva a sacar lo mejor de la mente humana en todo nivel, a nivel de las grandes corporaciones, a nivel de los gobiernos, a nivel de las empresas, a nivel de los usuarios. Indudablemente es un monstruo lo que se está gestando. Conviene, podemos ver cómo a ese monstruo lo domesticamos o se nos sale de control. Y definitivamente el momento sí es decir, esto no es decir, mira, lo de la inteligencia artificial es mentira y no tiene cosas que pueden ser una amenaza, indudablemente tan lo es, que esto ya se ha vuelto tema de conversación a nivel del G7, de los presidentes. Y decía una cosa, Jaime, ese tema, la mente crítica, la mente ética, la mente por valores, eso definitivamente por ahora está lejos de ser superado por las máquinas. Entonces, creo que el gran reto Sí. es ese, ¿no? ¿Cómo verdaderamente hacemos? O sea, vuelvo a ese ejemplo tan lindo de aquel banco donde cuando uno le decía, mire, es que usted puede eliminar 3.000 puestos del contact center porque eso lo va a hacer Watson, dijo, el día que ustedes vuelvan a decirme eso aquí, a este banco no entra.
A mí dígame cómo voy a enriquecer la vida de esos 3.000 empleados para que no estén haciendo una labor mecánica de estar dando unos saldos por teléfono, y que ellos se puedan convertir en nuevos agentes comerciales del banco, puedan crecer. El reto es enorme, no hay fórmulas mágicas, pero creo que todos tenemos que trabajar en pro de eso, ¿no? Aquí arranca un tema o varios temas importantes y entiendo que de inteligencia artificial podremos seguir platicando bastante tiempo más porque es el tema que se está hablando hoy en día muchísimo, pero nos queda claro que el banco y la sociedad tiene, pues vaya, una liga muy importante. Todo el tiempo el dinero que llega a nosotros, la mayor parte del dinero pasa por la banca y es un dinero que de alguna manera sabe la banca qué estamos haciendo con él, dónde gastamos, cómo gastamos, ya lo dejaron bastante claro. Y este proceso, a través de las nuevas tecnologías que están llegando, pues están haciendo como un nuevo contexto, donde hay personas que incluso no quieren ni pararse en un banco hoy en día porque tienen todo en la palma de su mano. Y es cómo podemos hacer que estas tecnologías sean más humanas, por así decirlo. Bueno, igual hacer un paréntesis, que quizá no todos tengamos los millones del mundo, ¿verdad? No todos ocupemos el banco para dejar nuestros euros y hacer unos cuantos cambios, ¿verdad? Pero es eso, hablamos de esta inclusión financiera, ¿no? O sea, tú, yo, grandes, chicas, medianas empresas, lo ocupamos, tienen nuestra información, nos podemos sentir un poquito vigilados, pero al final saben lo que están haciendo. O sea, no están ahí por nada, ¿no? No llegaron ayer y ya se cimentaron. No. Hay que tener también calma y cuidado y pues nada, dejarlo fluir. Y hablando un periodista colombiano muy cercano, muy amigo, que maneja estos temas de tecnología en los mejores periódicos y en televisión, ponía un ejemplo, digamos, donde decía, mire, de lo mejor que he visto de la tecnología aplicada al bien, y era en un puesto de aguacates, una persona pagando con un móvil, un tema, o sea, comprando una persona de bajos ingresos, comprando un aguacate de 2.000 pesos en la vía pública. O sea, decía, miren, si esto no es inclusión financiera, si esto no es usar la tecnología, ya no sé qué es. No sé qué sería, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que ese son un poco el tema, y los bancos han cambiado muchísimo, todas las áreas de innovación, de co-creación, de estar en las asociaciones de fintech. Yo creo que la vida de ese banquero que nos imaginábamos siempre pues encorbatado y en el piso 30 del banco, en la oficina de madera, cambió radicalmente, ¿no? Yo creo que esto obligó a los bancos. Es que hoy es tan fácil que tú lo decías, es decir, yo pues no sé, no quiero usar marcas, pero uso Apple para todo. Es decir, uso Apple ya ustedes habían empezado hablando del iPhone. Uso el iPhone, uso el MacBook, uso el Apple TV, uso lo que se me ocurra. ¿Por qué no lo voy a usar como banco? ¿No? Es decir, ya cuando ahorita Apple me diga, mira, conmigo tienes un cupo de tanto y eso lo puedes pagar, pues imagínate ese reto para el banco. ¿Qué me tiene que ofrecer el banco con el que he trabajado toda la vida para que yo no me llama con Apple, donde que ya me maneja la música, las películas, las noticias, la información, el hardware? No, infinidad. En el tema, entonces, ¿por qué no voy a ser cliente del Apple Bank o del Apple Pay que ya está en el tema? Entonces, ¿cómo yo como banco, si no puedo contra mi enemigo, me uno con él? Ya varios bancos están co-creando con Google, con Apple, con Facebook. No, apasionante, o sea, apasionante, Sí, apasionante claro. todo lo que está pasando. Y vuelvo al inicio de la definición y a los temas de experiencia de cliente, de lo importante que es, ¿no? Porque ahora mismo hay muy pocas barreras para que una persona se cambie de banco. Antes cambiarte de banco era una odisea y solo por no pensarlo ni lo intentabas, ¿no? Ahora te cambias y te abres una cuenta en 5 minutos. Entonces, es importantísimo la experiencia de cliente que te ofrezca tu banco, que al final es lo que te está reteniendo como cliente en esa entidad. Ok, entonces todas estas tecnologías que llegan pues hacen el boom necesario para que la descentralización de la banca comience. Y obviamente a nosotros como usuarios nos trae un abanico de posibilidades impresionantes porque empieza uno a elegir a dónde irse, con qué banco, qué quiero elegir, qué no. Y bueno, aquí se vuelve un tema de cómo poder contener de alguna manera al cliente, porque ya como bien lo dijo Hernando, no es un tema de carrera, ya es una aceleración digital la que está viviendo el banco y confrontan todo esto, ¿no? ¿Y de qué manera uno puede tener como las carpetas de todos los bancos y decir, a ver, yo como empresa, porque al final eso somos, ¿no? Somos una empresa que tiene que saber manejarse a sí misma.
y a quién le das tu información, con quién compartes tus datos, con quién quieres trabajar y con quién quieres dejar en confianza tu dinero, ¿no? Al final de cuentas, los bancos tienen que ampliar su estudio de mercado, ver de qué maneras pueden ofrecerle una gran gama para que uno pueda escoger a dónde sí quiero dejar mi dinero, dónde quiero confiar más, dónde no, porque ahorita con esta gran variedad de bancos sabemos que, bueno, quizá no lo quiero nada más para dejar pues las ganancias de mi negocio. Lo quiero para tal cosa, ¿no? Se van ajustando a las necesidades de cada quien y eso es lo que todos vamos a estar buscando, ¿no? El que mejor nos convenga, pues ahí vamos a poder compartir nuestros datos. Pero ya no es el banco, ¿no? O sea, por eso es la amenaza, lo que decíamos ahorita. Antes los bancos se sentían muy protegidos por esta reglamentación gubernamental, por el capital mínimo que había que hacer para crear un banco, por lo complejo que era obtener una licencia. Es lo que te digo, hoy en Apple, es decir, no, te llegó y te digo, mire, usted tiene un saldo y un cupo de tanto que lo puede utilizar en lo que quiera, y ahí ni siquiera es un tema de banco, ¿no? Bueno, y justo con esta brecha generacional, le llamamos. Mamá, yo sé que tú eres muy linda y que nos estás viendo, pero tengo que traerlo a la mesa porque no eres la única con esa duda. Estoy segura que más personas la tienen. Por ejemplo, mi mamá sigue manejando su tarjeta así, pues, del banco, ¿no? Pero a ella le da mucha, pues, desconfianza poder tener la aplicación, ¿no? O sea, me dice, ¿dónde está mi tarjeta? Ay, no la encuentro, ahí no sé qué. Yo le digo, pues métete a tu aplicación, copia el número y me lo mandas. No, ¿cómo ahí? No, mejor no. Y no la descarga. Porque aparte, pues mi mamá es muy así, le piden para descargar la app, le piden que ella verifique su aplicación con su rostro y mi mamá, no, menos eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que ella? No sé qué. ¿Cómo podríamos hacer que se relaje un poco las personas que no están acostumbradas como a que entre tanto la tecnología como a cosas más personales? O sea, yo lo veo que es muy fácil. Digo, esto me ahorra tiempo, si tengo o no tengo mi tarjeta o no la traía en mi cartera, pues me meto a mi aplicación y ahí va a estar mi número de tarjeta, o tal vez no tengo para sacar dinero, bueno, el depósito o el retiro sin tarjeta, ¿no? Todo esto para mí se me hace muy fácil. Y mi mamá dice, no, tú eres muy confiada. No lo sé. ¿Cómo podríamos, pues sí, dejar que tengan tanto miedo a utilizar estas nuevas tecnologías y estas actualizaciones? A tu mamá le diría que no tiene que tener ningún miedo, porque al final el móvil es como una sucursal dentro de un dispositivo, ¿no? Al final sí, el banco es quien está detrás de todo eso igualmente, ¿no? Y el organismo regulador es exactamente el mismo. Tienes un canal más, ¿no? Es un canal como puede ser la web, el teléfono o la sucursal física. No hay ningún... La tecnología, como decía antes, la tecnología ha venido para ayudarnos a que nuestra vida sea más fácil y que yo pueda hacer una transferencia a mi hija sin tener que moverme del sitio de mi casa, ¿no? Entonces, no hay que tener esos miedos, no. Es el mismo banco, no es un ente, no es nadie que ha montado nada. Obviamente hay ciertas brechas en cuanto a ciberseguridad y estamos encontrando que desde que la banca está en el móvil, todo el fraude o el ciberfraude ha tenido un estallido y un crecimiento brutal, ¿no? Y ahí sí que es cierto que a la gente mayor le cuesta más identificar cuando algo es fake y cuando es real, ¿no? Y los bancos siguen luchando contra eso, ¿no? Yo creo que es uno de los principales retos que tienen. Antes decías tú, ¿no? Tenemos una balanza, por un lado, esa experiencia del cliente, esa comodidad, esa agilidad, pero por otro lado tenemos ciertas brechas por donde entran los malos. ¿No? Antes iban a punta de pistola a la sucursal a robar el dinero. Justo eso iba a decir. Realmente las brechas nunca dejan de existir, ¿no? O sea... Ahora lo hacen cómodamente desde sus En mi época casas. asaltaban la diligencia y mataban los caballos y todo. Al final del día, cualquier tecnología tiene su desventaja, ¿no? También cuando uno iba a los bancos y dejaba su dinero, pues también te podían robar y asaltar y era desafortunado, pero pasaba.
Y creo que pues, también en temas tecnológicos y en las aplicaciones también existen estos problemas, ¿no? Donde uno se va a confrontar con circunstancias que siempre pueden pasarnos. Pero por eso es tan interesante el momento actual y los disparadores, ¿no? Yo creo que la pandemia, decías ahorita para tu mamá, yo creo que había gente que antes de la pandemia decía, mire, definitivamente yo siempre iré al banco e iré a revisar mi pensión, e iré a mirar mi chequera, a hablar con el cajero, a tomarme un café, y la pandemia nos cambió la vida a todos y todos, la gran mayoría tuvieron que ver, bueno, y cómo, así sea, cómo le pregunto a mi hija para que me ayude, si va a venir una farmacia a traerme un remedio, cómo hago para poderlo pagar. Y creo que ahí el nombre del banco, esa sombrilla del banco, lo que decía Jaime, a pesar de, o sea, confiar uno en una entidad sólida que ha estado más de 120 años presente en el mercado, que siempre te ha ayudado, que por más que te hayan hecho un fraude, la entidad te responde en el tema. Yo creo que ahí esa solidez y ese amparo institucional siguen siendo muy importantes en el tema. A eso hay que ponerle la tecnología y tienes que ser capaz de dar los mismos servicios que da la fintech más revolucionaria. Ese es el momento tan interesante que está viviendo ese gran banco. Antes de la pandemia podía decir, no, yo definitivamente mi teoría es tener sucursales bancarias cada vez más en el tema, y ahora pues ya les ha hecho replantearse totalmente, y es decir, no, definitivamente tengo que ir a tener la última tecnología, modernizo lo que tengo, que es parte de lo que se está haciendo, tengo que modernizar lo que tengo, pero en vez de esperar que la competencia me cree un neobanco, me cree una fintech, venga, yo lo creo o me uno con alguien o me uno con Apple. Entonces, no hay fórmulas mágicas, la única fórmula es la fórmula del fracaso, que es quedarte quieto y no hacer nada, creyendo que lo que te trajo como un banco exitoso durante 120 años hasta acá, eso es lo que te va a llevar a los próximos 100 años, ¿no? Esa sí es la fórmula del fracaso. De resto, no hay fórmulas mágicas de éxito, salvo probar y experimentar. Y en eso yo veo que todos los bancos están cada vez más abiertos, y esos temas de inteligencia artificial, todo el mundo dice, bueno, cuéntame, ¿cómo la uso? ¿Cómo hago para darle un mejor servicio al cliente? ¿Cómo hago para mejorar la vida de mis empleados? ¿Cómo hago para no tener labores repetitivas? ¿Cómo mejoro la seguridad? Lo que decía ahorita Jaime, es decir, cómo esa inteligencia artificial me ayuda a prevenir esos intentos de fraude. Entonces, nada, apasionante, mejor dicho. Creo que ha sido un tema súper rico y podríamos seguir hablando bastante tiempo de él. En verdad agradezco mucho su presencia para aclarar dudas y generar nuevas dudas. Al final del día, yo sí creo que la sociedad y la banca han ido creciendo de la mano. Es un proceso que nos inmiscuye a los dos y está súper interesante ver cómo este proceso, tanto de ustedes como especialistas, cómo nos han platicado que ha sucedido esta digitalización. Y nosotros como usuarios, el verla desde la otra perspectiva, ¿no? Al final del día, gracias, ha sido increíble. Y bueno, pero no quisiera dejarlo ahí. Jaime, quisiera cerrar este tema con algo extra antes de partir. Agradeceros el habernos tenido a Hernando y a mí hoy con vosotros. Y como decías, podríamos estar hablando horas de este tema. Ojalá podamos hacer una parte 2 de este podcast. Y nada, encantado de poder compartir nuestra experiencia en este sentido y nos vemos muy pronto. Y bueno, Hernando, Jaime, antes de que nos vayamos, una reflexión que nos puedan compartir a todos acerca de esto que hablábamos, ¿no? Cómo confiar un poquito más, dónde poder informarnos mejor, saber que existen personas, empresas que regulan toda esta información, algo que nos puedan y quieran compartir antes de irnos, que nos deje más tranquilos también. Escuchando a Jaime me venía una reflexión puntual perfecta de lo bueno de este momento, y es, no es como que estamos yendo a una biblioteca a investigar qué es lo que hacen los bancos y cómo funcionan los bancos. Estamos escribiendo, ya ni siquiera podemos decir el libro, estamos escribiendo el blog diario de lo que va a ser este tema. Es decir, seguramente esta conversación la tenemos en 6 meses y los cambios van a ser muy distintos. Sí. Entonces, creo que la invitación es a eso, a estar siempre ojos abiertos, oídos despiertos, y mejor, o sea, lo apasionante es esto, cómo aplicar toda esa tecnología, porque tecnología hay mucha, cada vez es más asequible, cada vez es más fácil. Antes había que comprar servidores, pagar licenciamientos, implementar el software durante muchos años. Hoy en día es que son cosas que están a un clic de usar,
Y creo que eso es lo apasionante del momento que estamos viviendo, ¿no? Que creo que todos podemos ser parte de esa historia que se está construyendo, de este cambio generacional en todo sentido que estamos viendo. Pues gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por informarnos tanto, especialmente por devolverme la fe en la humanidad, en mí misma. Me siento nuevamente con confianza. Esperemos que pues se hayan sentido muy cómodos y ojalá, si a ustedes les gustó esto, también a nosotros, que nos puedan regalar una parte 2 y volverlos a tener aquí con nosotros en Neoris. En definitiva, te regresaron así la esperanza, Carolina. Pero bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Por favor, no olviden dejarnos sus comentarios, sus dudas. Podemos traer a nuevos expertos y seguir hablando de temas que les interesen a ustedes. Dependiendo de los likes que manden, nos contratan a Jaime y a mí para la segunda temporada. 1 millón de likes y Hernando viene. ¿No? Sí, no, vamos a buscar eso. Gracias por su tiempo, cuídense Gracias, mucho. Jaime, gracias. Un abrazo Hernando. muy fuerte a todos, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos, por estar aquí viendo Neoris Podcast. Nos vamos a estar escuchando y sintonizando a la próxima. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Neoris Podcast. Nos vemos.